Bueno, buenas tardes a todos, a toda la comunidad FAC. El día de hoy vamos a hacer un webinar de casos clínicos de amiloidosis cardíaca. La idea es hacer una actividad lo más práctica e interactiva posible. Para esto contamos, bueno, con el doctor Jorge Camiletti. Jorge, conocido por todos ustedes, es presidente de la Federación Argentina de Cardiología, especialista en medicina nuclear y es un poco el jefe de servicio de cardiología del Hospital Italiano de La Plata. Jorge va a través de un caso clínico ilustrar, ejemplificar la metodología diagnóstica de los pacientes con amiloidosis cardíaca. Posteriormente, el doctor Juan Pablo Escalante, especialista en insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y miocardiopatía del Instituto Cardiovascular de Rosario, va a presentar un caso clínico sobre el tratamiento, también con la idea de ilustrar el tratamiento actual en esta población de pacientes. Y finalmente yo voy a presentar también a través de un caso clínico cuáles son las herramientas que uno tiene para el seguimiento de la progresión de la enfermedad y fundamentalmente de valorar un poco la respuesta al tratamiento específico. Al finalizar la charla, cada una de estos casos clínicos va a demorar 40-45 minutos y a posteriori vamos a generar algún tipo de debate entre nosotros tres desde el punto de vista práctico para generar mensajes claros a los cardiólogos clínicos en general. Bueno, Bueno, eh, primero quería agradecerle a la FAC por la invitación a participar en este webinar de amiloidosis cardíaca y bueno, compartir con ustedes este caso clínico, intentando focalizarnos en las metodologías diagnósticas y básicamente en el algoritmo diagnóstico. Para empezar, este es un paciente que tiene de sexo masculino, que tiene 86 años, que tiene como antecedentes hipotiroidismo, hipertensión arterial y dislipemia, que allá por el 2017, frente a una situación, el paciente comienza con dolor precordial, le hacen una cinecoronariografía que no mostraba lesiones obstructivas. Luego en el 2019, en el seguimiento por sus antecedentes de hipertensión, le hacen un eco transtorácico que muestra una fracción de eyección normal de 68%, sin trastornos de la motilidad y con hipertrofia ventricular izquierda. Y actualmente, en el 2023, el paciente, derivado por su médico de cabecera a nuestro hospital, al Hospital Italiano de La Plata, eh, eh, lo deriva sintomático por disnea progresiva. En las últimas 2 semanas evoluciona en su disnea hasta actualmente estar con disnea de capacidad funcional 4. El paciente ingresa al hospital lúcido, ubicado en tiempo y espacio, sin signos de foco motor, sintomático, como les decía, por disnea de reposo, capacidad funcional 4 y sin Angor. Los signos vitales: tenía una tensión arterial, estaba hipertenso, tenía una tensión arterial de 160-100 con una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto, 20 de frecuencia respiratoria, estaba febril, saturando 99% con una cánula de oxígeno de bajo flujo. En el aparato cardiovascular tenía un R1, R2 presentes en los 4 focos, estaban hipofonéticos, los silencios libres, tenía ingurgitación yugular sin colapso inspiratorio y edemas en ambos miembros inferiores. En el aparato respiratorio lo que tenía básicamente era una buena mecánica respiratoria, murmullo vesicular levemente disminuido, escasas sibilancias bilaterales con rales crepitantes bivasales. Este es el electrocardiograma de ingreso. Podemos ver básicamente un trazado de ritmo sinusal regular de 67 latidos por minuto con un eje desviado a la izquierda, un bloqueo AB de primer grado, el ancho del QRS era normal o estaba conservado, tenía una falta de progresión de R en las precordiales y una imagen que mostraba un pseudoinfarto en cara inferior. Planteamos pseudoinfarto porque el paciente no tenía ningún tipo de antecedente y tenía una cinecoronariografía sin lesiones obstructivas, ¿no?
fíjense, una QS en D2 de 13 ABF. La radiografía de tórax de ingreso, una portátil, estaba descentrada, con un índice cardiotorácico aumentado, un botón aórtico prominente y un segundo arco cardíaco izquierdo marcado. Tenía el seno costo diafragmático izquierdo y derecho velado, probablemente por un derrame pleural, y los cilios congestivos con signos de redistribución de flujo, ¿sí? Una placa de insuficiencia cardíaca. El laboratorio, los datos positivos del laboratorio tenía urea y creatinina aumentadas, es decir, tenía disfunción renal, con CK, CKMB, LDH, troponina y ProBNP aumentados, y un clearance de creatinina de 54 mililitros por minuto. El hepatograma y el medio interno estaban dentro de límites normales, bueno, básicamente se lo considera como un paciente que ingresa con insuficiencia cardíaca, sin congestivo. Se lo medica con diuréticos y con venodilatadores por vía endovenosa, y le solicitamos, como a todos los pacientes que ingresan con insuficiencia cardíaca, un eco transtorácico. El paciente tiene este eco, ¿sí? Válvula mitral y aórtica engrosadas, con signos de infiltración o esclerosis degenerativa debido al antecedente de la hipertensión arterial o a la edad del paciente, 86 años, signos de engrosamiento del septum y de la pared posterior, en este caso en un paciente que no tenía valvulopatías severas, y se descarta obstrucción dinámica del tracto de salida. Un septum de 22, ¿sí? Esta vista de 4 cámaras, lo que nos muestran básicamente es un aumento de la hiperrefringencia del septum interauricular, interventricular, de las paredes del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, y dilatación de ambas aurículas. Podemos ver que la función sistólica del ventrículo izquierdo estaba conservada, y las medidas de la aurícula, como les decía, estimadas por volúmenes, se encontraban dilatadas. Acá podemos ver también en el eco modo M la medida del septum y de la pared posterior, también estaba hipertrófico, 15 y 21, pared posterior y septum, y evidenciaba hiperrefringencia y sparkling de estas cavidades. Entonces, acá lo que podríamos primero plantearnos es la importancia de jerarquizar los datos clínicos del paciente para poder empezar a pensar en cuál puede ser la causa de la insuficiencia cardíaca, en este caso con fracción de eyección preservada. Si nosotros analizamos el paciente y tenemos en cuenta los escenarios clínicos sugestivos de una miocardiopatía infiltrativa, este paciente, pensando en las red flag o escenarios clínicos o banderas rojas o escenarios clínicos sugestivos de amiloidosis cardíaca, por ejemplo, este paciente tenía insuficiencia cardíaca congestiva con fracción de eyección preservada, tenía más de 60 años, un grosor de pared del ventrículo izquierdo de más de 12 milímetros, disfunción diastólica. En el electrocardiograma tenía un bloqueo B de primer grado, también tenía un patrón de pseudoinfarto de cara inferior, y, bueno, claros hallazgos ecocardiográficos sugestivos de una miocardiopatía infiltrativa, y agregado a eso biomarcadores como el ProBNP y las troponinas significativamente elevadas, igual que la insuficiencia renal. No me cabe la menor duda que jerarquizar los datos clínicos es clave para empezar a pensar en el diagnóstico de una miocardiopatía infiltrativa, en este caso de una amiloidosis cardíaca. Entonces, tendríamos que empezar a pensar
¿cómo continuamos estudiando al paciente? Claramente las imágenes, la reso o la centellografía nos pueden dar datos interesantes, pero también existen otros métodos como son los estudios genéticos, el laboratorio de cadenas livianas y la biopsia o método invasivo para poder avanzar. Eh, Como les decía, creo que es clave primero identificar los datos clínicos, este concepto que se metió mucho a partir de la Sociedad Europea de Cardiología, sobre todo a partir de esta publicación de García Pavia, hablándonos de red flag o banderas rojas, escenarios clínicos sugestivos de amiloidosis cardíaca. Tal es así que si nosotros tenemos hipertrofia ventricular izquierda o uno o más de red flag o escenarios clínicos sugestivos de amiloidosis, la Sociedad Europea nos avala en iniciar un screening para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca. Por lo tanto, el escenario clínico es clave. A partir de ahí, creo que las imágenes en este último tiempo se han incorporado fuertemente para el diagnóstico y la evaluación de los pacientes con amiloidosis cardíaca. La amiloidosis cardíaca hasta hace muy poco tiempo era una enfermedad subdiagnosticada que no se trataba y que siempre era letal, pero las imágenes, la ecocardiografía, la resonancia y la medicina nuclear nos han permitido hacer un diagnóstico a partir de la sospecha clínica, hacer un diagnóstico de amiloidosis cardíaca y poder avanzar en el screening para llegar, como les decía, hoy en día a un tratamiento específico que existe desde el 2018 y la publicación de trabajos en la New England. Existe tratamiento específico para esta patología que le mejora la morbimortalidad de los pacientes cuando está bien indicado. Por lo tanto, no me cabe duda que las imágenes han sido un bastión importantísimo en el diagnóstico y hablaba de la centellografía. ¿Y por qué? Porque a partir de la centellografía nosotros podemos hacer un diagnóstico preciso de amiloidosis a transtirretina. Este trabajo publicado por Gilmore nos muestra en más de 1.490 pacientes la capacidad diagnóstica que tiene una centellografía con un fosfonato, pirofosfato, DPD o HMDP, asociado positivo, es decir, grado 2-3 de Perugini, asociado a un laboratorio de cadenas livianas negativo, tiene una especificidad que ronda en el 100% para diagnóstico de amiloidosis a transtirretina. Por eso me parece que este concepto que plantea Hanna allá por el 2020 de cómo clasificamos la absorción de pirofosfato en un centellograma y cómo leemos las imágenes. Tenemos imágenes planares que podemos hacer un análisis cualitativo, como les decía, que está fuertemente arraigado en el cardiólogo, que es la imagen, que son los datos o el grado de Perugini a través desde el grado 0 al 3, grado 0 no, sin captación de fosfonato a nivel miocárdico, grado 1 cuando el miocardio capta menos que la costilla, el grado 2 cuando el miocardio capta igual que el hueso o la costilla, y grado 3 cuando el miocardio capta más que el hueso o la costilla. Claramente el grado 2-3 podemos decir que estamos frente a un paciente con un pirofosfato o un centellograma positivo. Por otro lado, los estudios planares también nos permiten evaluar en forma semicuantitativa a través de un ROI a nivel miocárdico y un ROI a nivel de la región contralateral, si esta relación es de 1.5 o más a la hora o 1.3 o más a las 3 horas, estamos hablando de un centellograma positivo para amiloidosis cardíaca y el advenimiento del SPECT,
nos mejora mucho la especificidad porque agregarle un SPECT a un estudio planar positivo nos descarta la posibilidad de que estemos sobrevalorando un efecto de pool sanguíneo. Por lo tanto, agregarle el SPECT es clave y es fundamental para descartar pool sanguíneo y sin duda la aparición del SPECT-CT no solamente nos proporciona la posibilidad de evaluar la captación miocárdica, sino que también podemos, a través de un ROI, podemos evaluar el sub y cuantificarla. Creo que el futuro en la cuantificación, aparte de la resonancia, va a estar en el SPECT-CT. Esta publicación de Hanna en el 2020 nos muestra algo interesante, que es el uso exacto de la gammagrafía cardíaca para el diagnóstico de miocardiopatía amiloide transtierretina. Y fíjense datos interesantes que evitan entrar en errores diagnósticos. Un dato fundamental es que si tenemos un pirofosfato positivo, siempre hay que hacer cadenas livianas para descartar amiloidosis a cadenas livianas, AL. Si tenemos un pirofosfato positivo planar, siempre hay que hacer un SPECT para descartar pool sanguíneo. Por eso que si tenemos un paciente con datos clínicos sugestivos, por ejemplo, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, un eco y o una resonancia sugestivas, cadenas livianas negativas y un pirofosfato positivo, estamos frente a un paciente que con muchísima exactitud podemos decir que es una amiloidosis a transtierretina. Por eso creo que los algoritmos son interesantes y son importantes para tratar de guiar cómo uno tiene que evolucionar en la toma de decisiones y la indicación de distintos estudios. Hay varios algoritmos publicados en la literatura por diferentes sociedades científicas. Creo que el más interesante y el más usado es el publicado por la Sociedad Europea de Cardiología. Nosotros hicimos una evaluación de varios de todos estos algoritmos junto con el doctor Herries, que está por publicarse en el libro de amiloidosis cardíaca este año, está en prensa. Y en realidad lo que intentamos hacer es pragmáticos y tratar de ser claros en la definición hacia dónde tiene que ir uno una vez que tiene la sospecha de amiloidosis cardíaca. Si tenemos signos y síntomas, si tenemos un electro, un eco y una resonancia sugestiva de amiloidosis cardíaca, es decir, si tenemos red flag que sugieren y nos hacen sospechar de amiloidosis cardíaca, esto tiene que disparar dos estudios. Por un lado, la centellografía planar y SPECT con un fosfonato, HMDP, pirofosfato o DPD, y por el otro, un test hematológico cuantificando cadenas livianas en sangre, inmunofijación en sangre y orina. Y hay cuatro escenarios. Un escenario que es si el centellograma es negativo y los test hematológicos son negativos, descartamos la amiloidosis cardíaca. Si el segundo escenario, si el centellograma es positivo y tenemos un test hematológico negativo, definimos que estamos frente a un paciente con amiloidosis a transtierretina. Esto iría luego a un test genético para definir si es wild type o es una amiloidosis TTR hereditaria. El tercer escenario sería un centellograma negativo con un test hematológico positivo. Estamos definiendo un paciente con una amiloidosis AL. Rápidamente tiene que ir a una interconsulta y un seguimiento por hematología. Estos pacientes son muy graves y tienen un muy mal pronóstico y una mortalidad importante a los 6 meses. Y si el cuarto escenario sería un centellograma positivo y un test hematológico positivo, estos pacientes rápidamente interconsulta y seguimiento con el hematólogo, probablemente estemos frente a un paciente con una amiloidosis AL, y probablemente este paciente sí tenga que ir a una confirmación histológica con biopsia cardíaca o extracardíaca. Por eso, continuando con nuestro paciente, vemos que el centellograma era en este estudio planar con pirofosfato,
un Perugini 3, fíjense, una captación homogénea del miocardio, más que las costillas. Eh, Cuando hicimos un análisis semi-cuantitativo a la hora, 1.5, hablábamos que igual o más de 1.5 es patológico, y a las 2 horas es 1.6, hablábamos que más de 1.3 es patológico, y cuando le hacemos el espectro pirofosfato vemos una clara captación miocárdica, bien definido el tejido miocárdico, a expensas del septum, de la punta y lo lateroapical. Por eso a estos pacientes también le pedimos un dosaje de cadenas livianas en sangre y orina, y vemos que capa y lambda son normales y la relación de las cadenas livianas capa y lambda son normales. Por eso podemos definir que este paciente tenía una amiloidosis cardíaca transtirretina, tuvo sospecha clínica, electro, ecos sugestivos, pirofosfato positivo, y descartamos la amiloidosis AL con las cadenas livianas negativas. Y para terminar, quería transmitir cinco pautas que me parecen importantes. Por un lado, podríamos decir que la amiloidosis es una causa letal de miocardiopatía si no se la trata, está infradiagnosticada. Las imágenes proporcionan una excelente delimitación de las anomalías en la estructura, en la función y en la caracterización de los tejidos. Las imágenes nucleares nos pueden ayudar a limitar la necesidad de biopsia adicional, un procedimiento invasivo, y la difusión y la enseñanza de la amiloidosis cardíaca va sin lugar a duda a mejorarnos el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad. Bueno, muchísimas gracias y seguimos con, con la presentación. Excelente, Jorge. Muy bueno. Bueno, después dejamos las preguntas para el final. Le damos paso a Juan Pablo. Bueno, buenas noches a todos. También quiero agradecer a la FAC por la invitación a poder participar de esta reunión. Y el foco mío va a estar más que nada dado por el tratamiento actual de la amiloidosis en pacientes con transtirretina, y también gatillado por un caso, que es el caso de este paciente nuestro, un paciente varón de 78 años de edad, que es extabaquista, que era hipertenso, pero tuvo que dejar los IECA hace 5 meses por hipotensión sintomática. Tenemos un ecocardiograma con un ventrículo de 55 milímetros de fin de diástole y 40 milímetros de fin de sístole, una aurícula dilatada de 54 milímetros, un septum de 14 milímetros, una fracción de eyección conservada, algo de disfunción diastólica y una estenosis aórtica moderada. Y el paciente nos consulta por una disnea de esfuerzo en clase funcional 3, tiene edemas en miembros inferiores o de 2 cruces, y tiene antecedentes de internaciones previas por insuficiencia cardíaca descompensada. Y como antecedente, tiene una cirugía de túnel carpiano bilateral hace 15 años. Por lo cual, si uno piensa en los síntomas y en los patrones de sospecha en anamnesis de pacientes con amiloidosis, tanto cardíacos como musculoesqueléticos, como de la polineuropatía o como de la disfunción autonómica, este paciente presentaba insuficiencia cardíaca, estenosis aórtica con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en un paciente varón, síndrome del túnel carpiano e hipotensión ortostática, ¿no? Entonces ya teníamos ciertas herramientas, ciertos elementos que nos hacían sospechar de la enfermedad. Tiene este electrocardiograma donde se ve un ritmo sinusal con un bloqueo de primer grado con microvoltaje, ¿sí? Con microvoltaje, y este patrón de pseudoinfarto anterior e inferior, como decía recién el doctor Camiletti. Fíjense en este eco cómo vemos un ventrículo sumamente hipertrófico, con aurículas dilatadas, con una válvula esclerocalcificada, con un derrame pericárdico, con insuficiencia tricuspidia. Este paciente también lo evaluamos con una resonancia magnética, donde vemos la presencia de realce tardío en aurícula, vemos la fibrosis del septum interauricular, además de todo lo descrito previamente en el ecocardiograma, y un SPECT y una cámara gamma, donde vemos una captación
muy importante en la zona cardíaca, que podríamos clasificar como un Perugini grado 3, en comparación con el esternón, que también lo vemos en el FXCT. Por lo cual, nosotros hacemos el diagnóstico de amiloidosis cardíaca, solicitamos el estudio de cadenas livianas libres en sangre y orina con inmunofijación, que resultaron ser negativas, lo que nos lleva a pensar que es una amiloidosis por transtirretina. Hicimos un estudio genético que también resultó negativo y el diagnóstico al cual llegamos en este paciente es de amiloidosis cardíaca transtirretina de tipo salvaje o de tipo wild type. En este caso, nosotros decidimos iniciar el tratamiento con furosemida, con espironolactona y con tafamidis. Y acá es donde vamos a introducirnos en lo que es el tratamiento de esta enfermedad. Y antes de esto, hablar del pronóstico. En este artículo de Griffin compara con la clasificación del Colegio Americano de Cardiología en los estadios A, B, C y D, y cómo es muy marcado, ¿no? El pronóstico distinto en cada paciente, depende de dónde lo diagnostiquemos con la amiloidosis cardíaca. Recientemente, en este consenso norteamericano de amiloidosis, nos define el tratamiento en tres partes: el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, el tratamiento de las arritmias y el tratamiento que va a modificar la enfermedad. Y empezando con la insuficiencia cardíaca, hay dos conceptos que son muy interesantes que lo marca acá, que es que el tratamiento médico óptimo que estamos acostumbrados a utilizar en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que varios pacientes con esta enfermedad lo pueden presentar, es menos tolerado. Los pacientes muchas veces no lo toleran bien, es casi anecdótico poder alcanzar las dosis óptimas de los trials. Y esto es muy importante, ¿no? La angosta ventana de la euvolemia, ¿no? Llegar a lograr la euvolemia en estos pacientes es muy complejo. Por lo cual sabemos que los ARNI, los IECAS y los betabloqueantes alteran toda esta fisiología restrictiva y hay recomendaciones para retirarlos. Que los ISGLT2 y los antagonistas mineralocorticoides pueden ser considerados. Los diuréticos que más utilizamos son los diuréticos de asa y los tiacídicos, y el trasplante cardíaco queda para algunos pacientes en particular. Respecto a las arritmias, en el manejo de la fibrilación auricular se puede intentar el control de ritmo o el de frecuencia, pero sabemos que es más complejo en estos pacientes. Se utiliza mucho el marcapaso cuando hay bloqueo porque es bastante frecuente, al igual que un desfibrilador cuando hay una muerte súbita abortada. Y la anticoagulación se indica en estos pacientes en fibrilación auricular independientemente del score de CHATS. Y si vamos a los tratamientos que van a modificar la enfermedad en la amiloidosis cardíaca de tipo salvaje, el único tratamiento hoy por hoy autorizado es el tafamidis. Y cuando tengamos amiloidosis cardíaca, amiloidosis cardíaca sí, de cadenas livianas o con compromiso neuropático, tenemos algunas otras alternativas, pero que quizá exceden a la charla. Y ustedes fíjense que la amiloidosis de cadenas livianas y la de transtirretina prácticamente lo único que comparten es la palabra amiloidosis, porque el, el manejo de la enfermedad, el diagnóstico y sobre todo el tratamiento es netamente diferente. Entonces, hablando del tratamiento de amiloidosis por transtirretina, a mí me gusta este gráfico porque podemos ver el tratamiento impactado según el proceso de la enfermedad. Sabemos que la transtirretina se produce en el hígado, es un tetrámero que se desestabiliza, forma la fibrilla amiloide y se termina depositando a nivel cardíaco. Entonces, hoy por hoy tenemos drogas que van a tratar de disminuir la síntesis de transtirretina, son silenciadores del ARN como el patisiran, el inotersen y el butriciran, y otras drogas que están en investigación con el método CRISPR-Cas9, que lo que van a hacer es editar este ADN para disminuir la síntesis de transtirretina. Por otro lado, tenemos drogas que van a tratar de estabilizadores de la transtirretina para evitar que se forme este monómero y forme la fibrilla amiloide, como es el tafamidis o el AG10, que fue recientemente presentado en el Congreso Europeo, el acoramidis. Y las drogas que con más compromiso futuro y que hoy por hoy no tenemos tanta evidencia, que pueden llegar a remover la fibrilla amiloide ya depositada, como el PRX004 o el NI006, que vamos a detallar un poco ahora. Entonces, hoy por hoy, dentro del tratamiento, como dijimos previamente, el tafamidis está indicado en la amiloidosis cardíaca, a la cardiomiopatía, y cuando tenemos compromiso neuropático, el patisiran e inotersen ha mostrado cierta utilidad.
cuál es el estudio que apoya el tratamiento con tafamidis, y es el estudio ATTRACT, donde evaluó 441 pacientes entre 18 y 90 años con amiloidosis cardíaca hereditaria o de tipo salvaje, versus placebo con 30 meses de seguimiento, cuyo punto final primario fue mortalidad por todas las causas e internaciones de causa cardiovascular. Un punto final primario importante, y ustedes fíjense que hubo una reducción de la mortalidad de un 30%, sobre todo impactado recién a los 30 meses, ¿no? O sea, al estabilizar la molécula lo que hace es evitar o disminuir la chance de un nuevo depósito de material amiloide. Esto se ha visto independientemente de los subgrupos que estemos evaluando y independientemente de la dosis, que sea una dosis de 80 o de 20 miligramos. Análisis de este estudio ha mostrado que los pacientes mejoran el test de marcha, mejoran los niveles de BNP y mejoran el score de calidad de vida, que es el que se usó el cuestionario de Kansas. Y cuando se hizo la extensión de este estudio, es decir, los pacientes que a los 30 meses estaban en la rama placebo pasan a tafamidis, si uno lo compara con un placebo extrapolado a la curva, vemos que también hay una mejoría, aunque no logran llegar a los pacientes que habían empezado en tafamidis desde el comienzo. Es decir, es ideal iniciar el tratamiento lo más tempranamente posible. Recientemente, como les comentaba, se presentó este estudio que es el Attribute, que lo que evalúa es el acoramidis o AG10 en pacientes con insuficiencia cardíaca con amiloidosis, y se ha presentado con ciertos beneficios en los puntos finales, aunque no fue puntos finales tan duros como han sido en ATTRACT. Hay que esperar la publicación de este estudio para poder analizarlo un poco mejor. Respecto a los silenciadores, yo les comenté que tienen bastante evidencia en neuropatía amiloidótica, y lo que van a hacer es disminuir la síntesis de transtirretina, perdón. Este es el estudio Apolo, que fue presentado recientemente, son 360 pacientes. El patisiran se hace una infusión endovenosa de 80 minutos para cada 3 semanas, o sea, tenemos esa barrera versus placebo, y el punto final primario, ustedes fíjense que es un punto final primario un poco más blando, que es el test de marcha de 6 minutos, que logró mejorarlo al año de tratamiento, pero sin impacto en el score de Kansas y a nivel de puntos finales más duros, como puede ser mortalidad o internaciones por insuficiencia cardíaca. Respecto a inotersen, una molécula bastante similar al patisiran, disminuye la producción hepática de proteína, pero no ha habido estudios a nivel cardiovascular de amiloidosis cardíaca con esta molécula. Esta es la terapia que yo les comentaba previamente del CRISPR-Cas9, que lo que va a hacer es una nanopartícula que se va a introducir en el ADN y va a modificar esta cadena de ADN para adulterarlo, y que de esa forma no se pueda sintetizar más transtirretina. Ustedes fíjense la reducción casi de un 90% con esta dosis de 0,3 miligramos por kilo en pacientes con amiloidosis. También esto no tiene todavía el estudio clínico, que va a estar en curso pronto. Y este estudio fue presentado en el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca en Praga este año, y tuvo mucho que hablar porque es el primer anticuerpo que logra en distintas dosis, ustedes fíjense en este paciente con Perugini grado 3, poder revertir la enfermedad, ¿no? Le inyectan 60 miligramos kilo de este producto, de esta partícula, y va a ir removiendo este anticuerpo las fibrillas. Es un estudio en fase 1, por lo cual todavía falta mucho para poder tener un poco más de noticias y de esperanza en esta patología. Ustedes fíjense que esto de estudios futuros es de marzo y ya quedó obsoleto, porque el Attribute ya se presentó y el Apolo ya se publicó. El estudio Helios tiene que ver con butriciran, que es una sustancia parecida y con una forma de administración mucho más sencilla que el patisiran, y el Cardiotanfom, que evalúa Eplontersen, que es similar al inotersen. Tendremos los resultados próximamente. Si uno quiere hablar de la progresión, sabemos que el manejo de los pacientes es sumamente distinto según la etapa donde los encontremos, ¿no? Aquellos pacientes que son los menos preclínicos, asintomáticos,
donde el monitoreo, bueno, el doctor Dumont va a hablar próximamente del monitoreo, pero es más sencillo, o aquellos que están recientemente el diagnóstico clínico, donde cierta estabilidad es probable, pero cuando el paciente comienza, ya lo vemos con esta restricción y esta etapa final que no responde al tratamiento, el manejo se hace extremadamente difícil. Para terminar, las guías de insuficiencia cardíaca, tanto americana como europea de insuficiencia cardíaca, tenían un apartado prácticamente de 2 párrafos previamente al 2016, y en los últimos años los algoritmos y toda la información sobre amiloidosis ha crecido de manera notable. No voy a reincidir en el algoritmo que presentó el doctor Camiletti muy bien, pero fíjense que cuando tenemos pacientes con transtirretina, la indicación es de tafamidis con una indicación clase 1. En el algoritmo de las guías americanas igualmente, ¿no? La única indicación, el único tratamiento en clase 1, ellos agregan la clase funcional, es el tafamidis. En pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, individualizar la terapia, por esto que hablábamos previamente, y en pacientes con fibrilación auricular, la anticoagulación independientemente del score de Chat-Basque. Así que, para concluir, un poco reiterar que la amiloidosis es una enfermedad mucho más frecuente de lo que se creía, que debemos comenzar a sospecharla, que la transtirretina es el subtipo más frecuente, que el diagnóstico no invasivo es posible en la mayoría de los casos y que tiene un tratamiento y hay nuevos tratamientos en desarrollo, lo cual en los próximos años vamos a tener mucha más información. Muchas gracias. Bueno, excelente, Juan Pablo. Sí, sí. Bueno, yo voy ahora a ejemplificar con un caso la metodología de estratificación de riesgo y el seguimiento de estos pacientes. Este es un paciente que tenía 51 años, tiene 51 años, había consultado a la guardia por un episodio sincopal de segunda duración, sin pródromos, con una recuperación ad íntegrum. Se le interna unidad coronaria para tener monitoreo y en unidad coronaria en telemetría se le evidencia un bloqueo AB2.1 con un bloqueo AB completo paroxístico con una sistolia de 10 segundos, con lo cual, frente a esto, se le decide la implantación de un marcapaso. Dentro de lo que es la metodología de estudio, se le hace a este paciente un ecocardiograma, donde en el ecocardiograma lo único, perdón, en el ecocardiograma inicial lo que se veía era una hipertrofia ventricular de 12 milímetros, con un patrón diastólico de alteración de la relajación, una buena función ventricular, nada que llamase la atención. 4 meses después de la implantación del marcapaso y estando la mayoría del tiempo el paciente con un ritmo cardíaco propio, o sea, no había ninguna justificación para atribuir a su disnea, a una progresión de su disnea y a signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, el paciente consulta a la guardia por claros signos de insuficiencia cardíaca y en el ecocardiograma que se le hace se ve claramente, más allá de esa hipertrofia de 12 milímetros que tenía en el ecocardiograma, un derrame pericárdico y un derrame pleural, y le llama la atención al ecocardiografista realmente un patrón en el llenado diastólico bien restrictivo con velocidades en el Doppler tisular muy disminuidas. Yo creo que un poco resaltar esto del Doppler tisular me parece que es una herramienta fundamental en estos pacientes con hipertrofia sin ser hipertensos, sin otra causa que lo justifique, realmente velocidades muy bajas con un patrón restrictivo. Frente a este hallazgo se le realiza unas técnicas de deformación miocárdica y lo que claramente había visto acá era una preservación de la región apical con respecto a la región basal y media, que realmente frente a esto se sospechaba en este paciente que había ingresado inicialmente con un bloqueo auriculoventricular, un aumento del espesor parietal sin una causa demostrable y con un eco con algunas características sugestivas de infiltración miocárdica, uno se planteaba cómo seguir estudiándolo. Si realmente tenemos datos clínicos suficientes para decir que esto puede ser una amiloidosis cardíaca y directamente vamos, como decía Jorge, a ponerle el nombre y apellido con un estudio de medicina nuclear, o nos faltan datos y bueno, queremos buscar un poco más de datos con la resonancia. El paciente se había puesto un marcapasos que era compatible con resonancia, con lo cual no había problema. Y en la resonancia, cuando le hacemos el estudio de resonancia, se confirma un poco la hipertrofia, una hipertrofia que no era significativa, concéntrica, pero en las imágenes de resonancia se ve claramente un realce subendocárdico
un mapeo en T1 aumentado, el punto de corte de nuestro centro es de 1000, y en general para hablar de sospecha de amiloidosis cardíaca, 1160 es el punto de corte, acá tenía francamente aumentado, con un volumen extracelular aumentado. Claramente estos patrones, con este patrón de realce subendocárdico, nos hacía sospechar la presencia de una miocardiopatía infiltrativa amiloidótica. Entonces, frente a esto, indudablemente, esto ya lo comentó Jorge, uno se plantea, bueno, ahora tenemos un paciente que el cuadro clínico que no era tan florido, porque fue una presentación solamente de un bloqueo auriculoventricular, con un eco que tenía algunos indicios de una probable miocardiopatía infiltrativa, una resonancia que realmente apoya ese diagnóstico. Realmente con esto uno pide un estudio hematológico para descartar una amiloidosis AL y un centellograma con fosfato de tecnecio para tratar en la combinación de ambos de poner el nombre y apellido y descartar la amiloidosis AL, que ya comentó Jorge, tiene un muy mal pronóstico. Al paciente se le hace las cadenas livianas en sangre y orina, inmunofijación en sangre y orina siendo negativo, y se le hace un centellograma donde se ve claramente una captación miocárdica superior a la ósea compatible con grado 3. O sea que claramente tenemos un estudio negativo hematológico y un estudio francamente positivo, grado 3. Con esto tenemos, como dijo Jorge, más de un 95% de especificidad para hablar de que es una amiloidosis por transtirretina, o sea, A negativo, B positivo, y lo único que nos queda realmente es ver el estudio genético. Paciente de 50 años, muy probablemente sea la forma genética. Se le hace el estudio genético y el estudio genético nos da una forma, la VAL50MET, VAL30MET, que realmente son mutaciones que en general están descritas con un compromiso fundamentalmente neurológico. El paciente, realmente uno es cardiólogo, no había ahondado específicamente en sintomatología del sistema nervioso periférico, pero el paciente no manifestaba per se ninguna sintomatología de este tipo. Y fíjense ustedes que más allá de que hay ciertas mutaciones, que el compromiso cardíaco es más frecuente y en otro neurológico, este paciente, si bien la mayoría neurológico, fíjense que el debut fue con un bloqueo auriculoventricular con un aumento del espesor parietal que nos hizo sospechar la presencia de esta miocardiopatía infiltrativa. Se le pide un estudio específico para estudiar la polineuropatía, y realmente nos da una alteración en las fibras finas A delta y gruesas A y beta, con lo cual se arriba a un compromiso desde el punto de vista sensitivo compatible con una amiloidosis periférica, con este diagnóstico que habíamos hecho. Vamos a estratificar el paciente. El paciente, en la estratificación, uno utiliza habitualmente dos scores. Uno es el score que hizo inicialmente el grupo de la Clínica Mayo, que fundamentalmente fue con una población de amiloidosis por transtirretina, la forma salvaje, en donde ellos encontraron en este modelo de regresión logística que las variables más importantes de predicción de riesgo eran la elevación de la troponina y el aumento del BNP. Paralelamente, el grupo de Gilmore, el grupo del Centro Nacional de Amiloidosis en Inglaterra, ellos en una población de pacientes con amiloidosis por transtirretina más amplia, porque ya tenían amiloidosis la forma salvaje, pero también la forma hereditaria. En el modelo de regresión logística, fundamentalmente las dos variables más importantes fueron el NT-proBNP mayor de 3000 y una tasa de filtración glomerular menor de 45. O sea, si el paciente no tiene ninguna de estas, uno ya habla que el pronóstico va a ser por encima de 60 meses. Si tiene una de las dos, el pronóstico en general está cerca de los 40 meses. Y si tiene las dos comprometidas, uno habla que el pronóstico está cerca de los 20 meses sin tratamiento. Esto es un poco a grandes rasgos para saber el pronóstico utilizado con esto. Recientemente el grupo de Columbia agregaron a esta clasificación la dosis de diurético, indudablemente a mayor dosis de diurético, peor pronóstico, y esto aumenta un poco la predicción de riesgo. Pero bueno, yo creo que en la práctica habitual la utilización del NT-proBNP y la filtración glomerular es lo que uno utiliza, y si el paciente necesita un tratamiento diurético importante, indudablemente esto empeora claramente el pronóstico en esta población. La resonancia es muy útil en la estratificación de riesgos, fundamentalmente porque la resonancia es una metodología, al igual que en algunos aspectos podamos ver la medicina nuclear, nos ayuda claramente a ver el estadio que tiene la enfermedad. Fíjense ustedes en el panel de arriba, este es un paciente que en las imágenes en cine se ve una hipertrofia concéntrica muy parecida. Cuando le hacemos el T1, en el caso de arriba se ve un T1 de 1062 y en el caso de abajo 1085, o sea,
Claramente, más allá de morfológicamente parecer similares, cuando hacemos la técnica de mapeo, el T1 abajo está mucho más prolongado. En las técnicas de realce tardío, en la parte de arriba se ve un realce subendocárdico, o sea, una enfermedad en su comienzo, y en el de abajo se ve un realce transmural, o sea, una enfermedad mucha más avanzada. Y cuando vemos el volumen extracelular del primer caso está en un 39% y en el de abajo en un 62%. O sea que claramente la resonancia nos ayuda a ver, a estadificar un poco el estadio evolutivo y la historia natural de la enfermedad. Entonces, fíjense ustedes, si los pacientes, más allá de estos scores que yo les mencioné anteriormente, si el paciente no tiene realce, tiene una muy buena sobrevida a los 2 años. Si el realce subendocárdico está prácticamente en un 80%, y ya cuando el realce es transmural, el pronóstico cae en forma sustancial. Y si a esto le agregamos la cuantificación a través del volumen extracelular, claramente nos divide muy bien, nos separa muy bien las curvas, y cuando el volumen extracelular está muy aumentado, mayor de 0.6, nos marca una población que tiene ya una enfermedad en forma muy avanzada, y en estos casos a veces nos ayuda junto con el cuadro clínico a valorar si se justifica en estos pacientes empezar con un tratamiento de un costo significativo. En el paciente en particular, el paciente estaba con una presión de 11,8, 70 por minuto, no tenía signos de insuficiencia cardíaca. En el control habitual que le habíamos hecho con el Holter, tenía una taquicardia ventricular no sostenida de 5 latidos, no había tenido episodios de fibrilación auricular, estaba en clase funcional 1 con furosemida a bajas dosis y eplerenona a 25 miligramos día. El NT-proBNP estaba en 402, la troponina en 17, tenía un clearance de creatinina normal, y como habíamos visto, el realce era subendocárdico con un volumen extracelular del 40%. Tratamiento de soporte, indudablemente ya lo comentó esto Juan Pablo: dieta, peso, tratamiento diurético. No tenemos mucho más desde el punto de vista del soporte. Sí, evitar muchas veces medicación que pueden empeorar el cuadro. Los beta bloqueantes en estos pacientes claramente le empeoran la sintomatología. Estos pacientes dependen mucho para mantener su gasto cardíaco de la frecuencia cardíaca, y de hecho darle medicación cronotrópica negativa le genera una disminución importante del gasto. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y en algunos casos de hipotensión significativa uno puede acompañarlo al tratamiento con midodrine. Y como ya lo mencionó Juan Pablo, la anticoagulación es fundamental cuando uno detecta fibrilación auricular, y acá el score de Chasbach no tiene ninguna utilidad. Este paciente tenía una TB no sostenida, entonces uno se plantea, este paciente puede llegar a necesitar un cardiodefibrilador. Esta es una revisión que hice yo en SIAC con Marinés Sosaliprandi, donde se ve en esta revisión que la amiloidosis por transtirretina, la implantación de un CDI no está establecido, a menos que el paciente venga en prevención secundaria. En prevención primaria estos pacientes mueren por una disociación electromecánica, y muchas veces esta disociación está anticipada por un bloqueo auriculoventricular. Por eso lo fundamental en estos pacientes es seguirlos periódicamente con un Holter. Y si el paciente tiene una prolongación del PR, una fibrilación auricular o un QRS ancho, si tiene 2 de 3, tiene un 40% de chances de necesitar un marcapaso dentro del año, con lo cual esto es fundamental en el seguimiento de esta población. En este paciente en particular, ya lo mencionó Juan Pablo, indudablemente hay un compromiso cardíaco, pero también hay un compromiso polineuropático, con lo cual uno puede plantearse empezar con tafamidis o empezar con patisiran. En nuestro caso somos cardiólogos, tenemos mayor evidencia con respecto al tafamidis en el tratamiento para disminuir la progresión a nivel miocárdica, que fue la carta de presentación de este paciente. Si debemos evaluar la progresión, este es el consenso que salió europeo para evaluar la progresión de esta enfermedad, y se necesitan, uno lo va a dividir en 3 aspectos: clínicos, la clínica y la clase funcional, biomarcadores de laboratorio y el electro y técnicas de imagen. Para decir que el paciente progresa tiene que tener uno de cada uno. ¿Bien? Desde el punto de vista de la clínica, obviamente si el paciente se reinternó por insuficiencia cardíaca, es un punto. La clase funcional en esta enfermedad, habitualmente al tener una progresión muy lenta, la valoración de la clase funcional o detectar una progresión es difícil. El score de Kansas a veces es bastante engorroso. Yo creo que la mayor utilidad está en la valoración a través de una caminata de 6 minutos dentro de lo que es la valoración clínica. Los biomarcadores son muy útiles, realmente es un dato objetivo, valorar
si hay un aumento del NT-proBNP, un aumento de la troponina o un deterioro en la función renal. Estos son parámetros que nos ayudan a ver progresión. Y obviamente en las imágenes, yo creo que en las imágenes también hay algunos puntos que no son muy útiles. El aumento del espesor parietal en el eco, realmente valorar 1 milímetro más, 1 milímetro menos en ecografía o en resonancia, yo creo que es muy operador dependiente, muy técnica dependiente, a veces no tiene mucha utilidad, lo mismo que la valoración de las técnicas de deformación. Sí me parece que es muy práctico en la valoración el electrocardiograma. Pero bueno, esto es un poco lo que pone el consenso y para hablar de progresión tenemos que tener un punto de cada uno. Fíjense ustedes que para valorar progresión el consenso no pone ni resonancia ni pone la medicina nuclear. O sea, realmente probablemente por una cuestión de costos se basa solamente en esto y lo que uno utiliza habitualmente. En nuestro paciente, después de 2 años de tratamiento con tafamidis, vemos que el paciente seguía en clase funcional 1, no había tenido signo de insuficiencia cardíaca, estaba en una muy buena clase funcional, la troponina estaba en 24, el NT-proBNP, recordamos, estaba en 400 y ahora estaba en 700, hubo un aumento del 30%, y las imágenes y el electrocardiograma se mantenían exactamente igual. Con lo cual, claramente no podíamos ver una progresión. Yo creo que esta es una limitación que tenemos un poco con esto que propone el consenso. Probablemente si uno utilizaría algunas técnicas de resonancia y técnicas de medicina nuclear, uno podría pesquisar algunas cuestiones de progresión que son más sensibles, pero en la práctica uno tendría que utilizar esto. Sí es importante considerar cuándo vamos a evaluar la respuesta al tratamiento. Esta respuesta al tratamiento hoy es una cuestión de investigación, es algo que no lo hacemos habitualmente en los pacientes por una cuestión de costo, ya le estamos dando un medicamento que implica un costo significativo, pero esta hipótesis, que es la hipótesis del clearing, es fundamental. Indudablemente, como comentó Juan Pablo, el tafamidis disminuye, estabiliza la transdiretina para que no se divida en 4 unidades y se deposita a nivel miocárdico. Entonces, uno dice, bueno, indudablemente lo que está depositado va a quedar depositado y esto va a quedar así. Claramente hay un indicio que hay un balance entre lo que es la producción de estas fibrillas de amiloidosis y un clearance que es un clearance espontáneo. Entonces, si uno disminuye la producción estabilizando la molécula, naturalmente hay algunos pacientes que en mayor medida y otros en menos, siempre va a haber un clearance natural de estos compuestos. Con lo cual, este concepto es fundamental y este concepto hoy en día lo hemos aprendido gracias a los estudios de imágenes. Fíjense ustedes en estudios que se han hecho con resonancia cardíaca en amiloidosis tipo 1, donde se ve claramente que una disminución del volumen extracelular mayor del 5% nos está marcando que más allá del tratamiento que le damos específico, hay una regresión espontánea a nivel miocárdico, y esto se vio también en la serie de estudios hechos con patisiran, en donde se le daban moléculas que disminuían la producción de transtirretina a nivel hepático, y a pesar de eso, estos pacientes tenían una disminución de la transtirretina que se producía, la transtirretina medida a través del volumen extracelular depositada, la amiloidosis depositada a nivel miocárdico. O sea, que claramente hay un fenómeno de clearance, que es un clearance espontáneo, y esto es individual. Hay pacientes que lo realizan en mayor medida y otros pacientes que lo realizan en una medida menor. Este es un estudio que salió publicado recientemente, en donde medían esta captación o esta valoración del clearance a través de la medicina nuclear, y lo que vieron que claramente que hay ciertas poblaciones, ciertos pacientes, en donde uno ve el sub, que uno mide la densidad del radiotrazador a nivel miocárdico, y se ve una manera de cuantificar con el tratamiento cómo va disminuyendo con el tratamiento el radiotrazador a nivel miocárdico. Y claramente estos, tanto el grupo A como el grupo B, estaban tratados con tafamidis, pero claramente hay una población en donde uno ve una disminución y en otra población donde uno ve una disminución en forma menor. Con lo cual, la resonancia y la medicina nuclear nos permiten cuantificar esto. Este es el primer concepto. Y por otro lado, el otro concepto fundamental, que hay una respuesta muy individual de algunos pacientes a realizar un clearance espontáneo, más allá de no darle drogas específicas para generar un lavaje del tejido de la amiloidosis a nivel miocárdico. Esto es lo que le comentaba anteriormente. Fíjense que si uno mide
a través del sub, que es la densidad del radiofármaco a nivel miocárdico, claramente hay una población que tiene un mayor clearance que otra, y que esto a veces con el solo score de Perugini uno no lo puede cuantificar muy bien. Y este es un poco el ejemplo que se daba en esta bibliografía, donde claramente en el tratamiento basal y en el tratamiento después de 2 o 3 años de tratamiento con Tafamidis se ve que claramente la captación difiere. Bueno, yo con esto finalizo, o sea que indudablemente uno tiene herramientas clínicas para ver la progresión y para ver la respuesta al tratamiento, si bien es algo que en la clínica no lo utiliza uno por cuestión de costo, tiene mucha fase de investigación y nos ha ayudado a entender, tanto la resonancia como la medicina nuclear, que hay un clearance espontáneo y que indudablemente esto ayuda a que los pacientes mejoren clínicamente, no solo por disminuir la tasa de depósito a nivel miocárdico, sino porque favorece también, al no aumentar el depósito, el clearance natural individual de cada paciente. Bueno, con esto finalizo y dejamos 15 minutos para preguntas. Yo te voy a Creo que hacer las una preguntas, pregunta. Carlos, las pueden hacer desde el chat, ¿no? Perdón, Jorge, era para avisar No, que no, las está pueden ir perfecto. escribiendo desde el chat los asistentes que quieran hacer alguna pregunta. Sí. ¿Alguna pregunta Eh, entre nosotros? Y si hay alguna del chat, vamos viendo si aparece no, alguna. te quería hacer un comentario, una pregunta, Carlos. Vos hablaste de la progresión, el concepto del washout o del lavado, del clearance, ¿no? Y por eso la mejoría después de empezar con tratamiento con Tafamidis, que no le saca la fibra mieloide, pero deja de que no se deposite. Y, y con el concepto este del clearance o del lavado, los pacientes terminan mejorando. Yo creo que claramente agregarle una imagen, una reso o un SPECT-CT pueden ser por una cuestión de costos, pero ten en cuenta que el tratamiento de estos pacientes es muy costoso y me parece que el análisis con una imagen, una reso realizada una vez, luego de un año de tratamiento o un SPECT-CT para evaluar cómo realmente progresó o cómo evolucionó ese paciente, me parece que eh, eh, vale la pena. No, no, Probablemente, sí, concuerdo con vos, Jorge, claramente. Indudablemente, estos son la guía europea, vos viste que en general la sociedad europea es muy conservadora, con una relación bien, costo-beneficio. Ellos inicialmente en lo que es la evaluación de progresión no la ponen, pero claramente cuando uno evalúa la respuesta al tratamiento, las técnicas de imagen, tanto la resonancia o la cuantificación del sub, que es la densidad del radiofármaco a nivel miocárdico comparado con la columna vertebral, ayuda mucho a ver un poco si el paciente viene respondiendo o no al claro, tratamiento, claro. y a veces ayuda a decir, bueno, en un tratamiento costoso, en un paciente que tiene cierta edad, le bajo los brazos con el tratamiento o sigo avanzando, ¿no? Exactamente. Por eso te digo que me parece que es importante y no quedarme solo con un test de caminata o un marcador eh, como un ProBNP nada. Me parece que una imagen podría ser útil. Y Juan Pablo, vos hablabas viste, la anticoagulación en la fibrilación auricular sin darle jerarquía a la estratificación a través del chat-bus, y eso está escrito, anticoagularlos siempre. Hay algunos datos, hay algunos trabajos que han salido, es más, de anticoagular a los pacientes con amiloidosis cardíaca establecido el diagnóstico, ¿no? Sin FA, Tiene fe. porque aparentemente hacen FA paroxísticas y esto es fuera de guía, ¿no? Pero digo, hay algunos comentarios que lo hacen. ¿Vos qué opinás? Sí, bueno, súper interesante esto, Jorge, porque creo que todos los que seguimos pacientes con amiloidosis nos han llegado pacientes con el ACV, ¿no? Instalado, lamentablemente. Y por eso se habla mucho de eso. Yo creo que hoy por hoy
hay algunos trabajos que hablan del beneficio de anticoagular a los pacientes independientemente de la fibrilación auricular o el ritmo sinusal, pero hoy el consenso es no hacerlo, sino solamente en pacientes de NFA. Yo creo que es muy importante monitorizar a estos pacientes con Holter. Yo agregaría el Holter dentro del seguimiento, Claro. porque, viste, el tema de las arritmias, a veces en el electro lo tienen, no, hacen bloqueos paroxísticos, hacen enfermedad del nodo. Entonces yo creo que yo lo sigo con Holter a estos pacientes y hay que estar muy sensible a esto, ¿no? A la presencia de que ante la mínima sospecha de fibrilación auricular, anticoagularlos porque tienen un mayor riesgo de ACV. Y cuando estás por la anticoagulación, ¿preferís los directos? Sí. Sí, prefiero los directos. Tampoco hay evidencia uno sobre otro, pero sí, directos. Bien. Sí, lo del holter, Juan Pablo, es fundamental. O sea, uno tendría que a estos pacientes hacerle un holter cada 2 veces al año, cada 6 meses, no solo para pesquisar el tema de la fibrilación auricular, que es una cuestión importante porque te va un poco a marcar si el paciente requiere una anticoagulación, sino también el tema de esto que decía yo. O sea, estos pacientes muchas veces la causa de la muerte súbita son bloqueo AB, Ujú. y en pacientes que tenían puesto, por ejemplo, un marcapaso, se ve que muchas veces lo que antecede a la muerte súbita son bloqueos B significativos, con lo cual el PR largo, si el paciente está fibrilado, tiene un QRS ancho, 2 de 3, como te dije, estos pacientes, 40% van a necesitar un marcapaso dentro del año. Este es un Total. trabajo que presentó recientemente el grupo de Nueva York. Y con respecto a lo que decía el Tano, yo lo de la FA, indudablemente por ahí, si el paciente tiene una muy buena función ventricular y no le pesquisa, ¿viste? El paciente llega a tener una complicación de sangrado grave, me parece que hoy es complicado. Algunos están utilizando mucho las técnicas de formación auricular para ver un poco a qué paciente inicia la anticoagulación. Yo habitualmente, si hay una leve depresión sistólica, comienzo, trato de comenzar. Si obviamente la mayoría tienen las aurículas muy grandes, ¿no? Pero Muy sería grande, un poco claro. la única población en donde a lo mejor lo anticoagularía off-label, cuando empiezan a tener ya un poco de presión ventricular por el alto riesgo tromboembólico que tienen. Y la pregunta de lo que decías vos, Jorge, uno dice, bueno, sería exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hoy en día cada vez vemos más evidencia que mucha población, la población de hipertrófica parece beneficiarse muchas veces más con los anticoagulantes viejos, los antiguos, senocumarol o warfarina, Ujú. los pacientes con prótesis mecánicas también. Recientemente salió en el europeo el FREILA-F, donde la población añosa parecería que va mejor con acenocumarol o warfarina que con los NOVA, con lo cual yo creo que es un debate. Yo particularmente he tenido pacientes con anticoagulados con los directos que han tenido eventos eventos de ACV isquémico a pesar de estar tomando la medicación, con lo cual es una pregunta que me genero realmente si no tendría que uno utilizar anticoagulantes viejos en esta población. Yo creo que es algo que no está resuelto, ¿no? No está resuelto, tal cual. No, no, pero se habla de que se maneja mejor con los directos. Hay algunos consensos, viste, de expertos en realidad, ¿no? No hay trabajos específicos. Total, sí, eso no. Hay una pregunta ahí en lo del Holter. Holter sí, un poco lo que aconseja la guía es de 24 horas. Y hay una pregunta de tratamiento, no sé si la querés responder vos, Juan Pablo. Sí, el tafamidis como inicio dosis, la dosis de tafamidis cuando el estudio se hace para neuropatía amiloidótica era de 20 miligramos y ATTRACT evaluó dos dosis, 20 y 80, viendo que la de 80 tenía cierta superioridad y se establece una dosis única de liberación prolongada de 61 miligramos por día. Entonces, el tratamiento es muy sencillo, se da una toma diaria sin relación con las comidas, prácticamente no tiene efectos adversos. Se han descrito algunos efectos adversos gastrointestinales, pero que en mi práctica uno no lo ve con los pacientes. Y si PAMI lo toma, no. Por el momento no sé si usted tiene alguna otra novedad, pero acá los pacientes que yo estoy indicado por PAMI no se autoriza. No, en general, en la mayoría de por lo menos la experiencia mía, en la mayoría de las coberturas hay grandes problemas. PAM y OSDE más todavía, ¿no? Sí, sí, más Sí, no es todavía. fácil, no es fácil conseguir cobertura, pero bueno, cada vez como pasó siempre, cada vez se torna más sencillo. Es decir, se va facilitando.
Sí. Yo creo que Inicialmente, el costo estaban preguntando, creo que está cerca de los $4.000 mensuales. Sí, aproximadamente el precio de lista me parece que es eso, Carlos. Después viste que cada financiador tiene otros precios, ¿no? Pero es. el precio de lista es eso. Yo les quería preguntar a ambos, ¿qué opinan hoy por hoy con la utilidad y la sencillez que tenemos con la cámara gamma? ¿Qué rol le queda a la resonancia? Yo creo que puede resucitar un poco más al hecho del seguimiento, pero en el diagnóstico o quizá más en el pronóstico, ¿ustedes qué utilidad la ven? ¿La usan menos que antes? ¿La usan igual? ¿La usan más? Yo un poco, Juan Pablo, te digo cuál es mi percepción. Yo creo que depende mucho cómo empezás a estudiar al paciente. Si vos tenés datos clínicos de electro y del eco que son muy claros de una amiloidosis, directamente vos le querés poner el nombre y apellido y ahí haces el estudio en sangre y la cámara gamma. Pero muchas veces son pacientes donde el cuadro clínico por el eco no es tan florido. A veces la Ujú. deformación, respetar la deformación apical no se ve en todos los pacientes o tener un paciente renal puede tener una preservación de la región apical, te genera duda. Entonces, frente al estudio de miocardiopatías hipertróficas, yo creo que el patrón del realce te apunta más a decir, bueno, mira, probablemente con estos datos, más la resonancia, como el caso clínico que mostré yo, va más para una sospecha de una amiloidosis y ahí voy a un poco el algoritmo que planteó Jorge. Más allá de que un poco lo que mostré yo, la resonancia te sirve con esta cuantificación, con el T1 y el volumen extracelular, saber el estadio, la historia natural de la enfermedad, ¿no? ¿Dónde Totalmente. estás parado? Si es algo inicial o es algo un poco más avanzado. Yo creo que ahí te aporta. No sé si Yo, quería mi agregar algo, impresión, mi Jorge. impresión, no, mi impresión es que la rezo, obvio que sí, va a depender mucho de la accesibilidad. Eh, Me parece que su aporte mayor es para evaluar el riesgo y estratificar al paciente y la evolución del paciente que en el diagnóstico. Claramente, los pacientes que tienen estas miocardiopatías en los centros de mayor complejidad pasan por un eco y después una reso y Ujú. nos llegan a nosotros a la medicina nuclear, pero si vos no tenés accesibilidad, creo que en el diagnóstico, vos con un buen eco y porque es florido el eco en general, es necesario quizás agregarle el RSO en un grupo de pacientes, en el diagnóstico me estoy refiriendo. Me parece que sirve para el seguimiento del paciente. Sí, pero yo he tenido, Jorge, por ejemplo, pacientes con un fenotipo de una miocardiopatía hipertrófica aceptada simétrica, no obstructiva, Claro, donde vos decís, sí, bueno, parece una hipertrófica por mutación sarcomérica y terminaron siendo amiloidosis. O un sí, sí, paciente sí. que tiene una falla renal un poquito concomitante, que te puede dar también la preservación apical en la deformación. Y bueno, vos decís que esto es por el riñón o es por una y a veces la medicina nuclear te puede dar en pacientes en falla renal, te puede dar un falso positivo de grado 3 también. Entonces, a veces ahí la rezo y de acuerdo al patrón de Gadolinio te puede sumar un poco más. Sí, te puede ayudar, sí, sí. En esos pacientes no cabe duda. Sí. Hay una pregunta importante para ver también, compartir con ustedes. Ustedes saben que prácticamente el 16% de los pacientes que son evaluados para un TAVI pueden tener una amiloidosis cardíaca concomitante, ¿no es cierto? Y Ujú. realmente esto tiene una cuestión importante desde el punto de vista de la logística. En Gran Bretaña le ponen el TAVI y después le ponen el Tafamidis o en países del primer mundo. Nosotros, por una cuestión de costo, ya es una población que va a tener un pronóstico malo y son intervenciones caras. Entonces, pesquisar qué paciente con un aumento del espesor parietal en el marco de una estenosis aórtica tiene una amiloidosis concomitante es importante. Ahí plantean si el bajo flujo, bajo gradiente ayuda a diferenciarlo. En general, en la mayoría de las series no ayuda a diferenciar si pueden o no tener amiloidosis. Hay un trabajo del grupo de Maurer que presentaron recientemente y la variable más importante en esta población es hacer el Doppler tisular y el Doppler tisular, la onda S, si es menor de 6 el promedio entre el septum y la pared lateral,
todos los pacientes que tenían amiloidosis concomitante tenían un Doppler tisular, una velocidad S en promedio menor de 6. Con lo cual, la sensibilidad es altísima y eso te ayuda, no es específico, pero por lo menos te ayuda a decir, si el Doppler tisular y la velocidad S es muy baja, acá justifico estudiarlo con una cámara gamma, con una resonancia para ver si te da amiloidosis. ¿Tá? Yo creo que ese es un dato clínico en la valoración de estos pacientes importante también, ¿no? Y mi sensación es la misma. Me parece que los pacientes con estenosis aórtica que están para TAVI o necesitan ir al reemplazo, la identificación de este grupo de pacientes, sobre todo en hombres y en hombres mayores de 70 años, la frecuencia, la prevalencia de amiloidosis en este grupo de pacientes, como decía vos, Carlos, ronda entre el 16 y el 22%, según los trabajos. Entonces no es baja, y me parece que en este grupo de pacientes ir a avanzar un poco en los estudios me parece que vale la pena, sobre todo porque andan mejor con TAVI que con el reemplazo valvular. eh, eh, y bueno, como decías vos, si tienen amiloidosis, tendrían que ir a una TAVI y luego a un tratamiento con tafamidis, ¿no? Sí, Y yo particularmente, y ver un poco a ver cómo lo pesquisan ustedes, nosotros le pedimos, esto del Doppler tisular, la velocidad de la onda S, la utilizamos mucho, y otra cuestión cuando nos queda duda, el BNP. Estos pacientes habitualmente tienen BNP muy alto, entonces, Ujú. junto con el BNP y el Doppler tisular, son los pacientes que avanzamos con un diagnóstico con medicina nuclear para ver si hay una miocardiopatía amiloidótica. En el resto, lo dejamos así. sí, ¿Ustedes totalmente. qué utilizan habitualmente? No, lo mismo, Carlos, usamos BNP, recabamos mucho la historia clínica, si tiene túnel carpiano, Exacto. tiene estenosis de penal lumbar, el electro, si nos da alguna herramienta. Tratamos como de ser un poquito más incisivos en eso. Y además agregarte, bueno, obviamente que tiene un rol pronóstico importantísimo, ¿no? La presencia de estenosis aórtica en este grupo de pacientes, la mortalidad es muchísimo más alta que en aquellos que no lo tienen. Y hay una serie americana que habla a favor de TAVI en todos estos pacientes. Sí. Bien. Sobre todo teniendo en cuenta que los estudios, es decir, los estudios de imágenes, en el caso de la medicina nuclear, es un estudio muy sencillo, no es caro, es muy sencillo, es decir, cuando esté indicado, me parece que justifica hacerlo y te puede reestratificar a los pacientes, como vos bien decías, Juan Pablo. Yo creo algo, Jorge, que fue no voy a decir nada nuevo, ¿no? Pero un clic en esta enfermedad y un avance enorme fue el hecho de hacer el diagnóstico no invasivo y con un radiotrazador que ya era un viejo conocido y con alta disponibilidad. O sea, es como Sí, que de un sí, día para el otro empezamos, o sea, empezamos a hacer diagnóstico con algo que había, ¿no? Por ahí en Argentina, donde es difícil a veces con productos nuevos, con drogas nuevas, tener sí, algo sí, que no sí, estaba fue fantástico. sí, 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 realmente sí, es así. Bueno, no sé si Muy alguno tiene bien. alguna pregunta. Hay uno preguntado si usamos Tafamidis, y yo creo que sí, que los tres que vemos pacientes, tenemos pacientes con Tafamidis. Uno en la población joven, como el caso que presenté yo de la forma mutada, o en pacientes que están en el estadio inicial de la enfermedad, realmente los prescribe con mayor tranquilidad. En la población más añosa y con formas más avanzadas, es más difícil, ¿no? Por el costo que tiene la medicación. Sí, yo creo que hay que hacer hincapié en eso, Carlos, justo lo que estaba diciendo. Me parece que en los pacientes con enfermedad más avanzada, más que la edad, me parece que la enfermedad más avanzada, en esos pacientes uno puede poner en consideración si tratamiento específico, ¿no? Con tafamidis, sí o no. Sabemos que los pacientes que están con una enfermedad muy avanzada, sobre todo aquellos pacientes que tienen disnea clase 3, 4, 4, sabemos que no andan muy bien. Así que con lo difícil que es conseguir el tratamiento, no sé si se justifica demasiado, pero sin lugar a duda, en ese paciente que vos mostraste, Carlos, ese paciente ideal para tratarlo, ¿no?
Era un Sí, sin lugar a paciente dudas. estratificado, no era un paciente de altísimo riesgo, no estaba muy avanzado, un paciente joven, un paciente que lo vas a beneficiar seguro a largo plazo. Sí, y otra cuestión que yo quiero remarcar y compartir con ustedes es en la población, la pesquisa precoz de estos pacientes, yo creo que es fundamental tener muy bien entrenados los laboratorios de ecocardiografía. En este caso en particular, si no hubiese sido por un ecocardiografista realmente bastante perspicaz en la sospecha de la enfermedad, que hubiese pasado por alto, ¿no? Es clave, sí. Sí, En realidad, el ecocardiografista es el que tiene que decir, no me gusta la imagen o en el informe dejar en medio, en signos de interrogación, la posibilidad de una miocardiopatía infiltrativa para empujarlo al cardiólogo clínico a que lo siga estudiando, porque ahí es donde está, ahí la pesquisa está ahí en realidad, exacto. porque no hay paciente de estas características que no se haga un eco. Bueno, Muy bien, creo que con esto finalizamos. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Jorge. Gracias, bueno, a la FAC por darnos la posibilidad de compartir con, con toda la comunidad de FAC un tema tan apasionante. Es muy específico, pero realmente hoy en día cada vez tiene una participación más activa en la mayoría de las actividades científicas y es importante que acá también la comunidad de cardiología clínica conozca un poco conozca y sospeche esta enfermedad que tiene hoy en día un tratamiento específico, ¿no? así es, sí, 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 totalmente. Así que le agradezco muchísimo a la FAC, y gracias, Carlos, Juan Pablo, por participar conmigo en este webinar. Abrazo, saludos. Gracias, Abrazo. gracias por la Chau, invitación. chau. Chau, nos vemos.